Buenos días, pues nada, estamos acá de nuevo para celebrar el 10º seminario del proyecto de investigación Diálogo de Saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contienen psilocibina. Un nombre muy largo, ¿verdad? Ya decidimos acortarlo y en redes ya nos presentamos como Proyecto Teonanacatl. Además, Julio va a estar contento con esto de Teonanacatl. Muchos hemos leído a Julio y Julio mucho ha investigado justamente, ¿no?, en este famoso encuentro de María Sabina y de Wasson, y creo que él es un amplio conocedor de todo el trabajo de Wasson y todos estos primeros investigadores que llegaron. Así que ahora Proyecto Teonanacatl, más sencillito. Y bueno, pues ya hablando de imprevisto así en la introducción, Julio, de ti es un gusto tenerte aquí hoy, estamos muy contentos. Sabes que ha sido el referente para muchos de nosotros, que ha orientado nuestro camino, nuestras andanzas y aventuras antropológicas en México. Conozco a Julio desde hace muchos años y siempre ha sido un gusto encontrarle, convivir con él y siempre es un gusto leerle. Es uno de los antropólogos para mí que mejor escribe en México y es una delicia poder leer su trabajo etnográfico, que no es solo etnográfico además, sino que tiene una vasta producción incluso literaria, y es un gusto siempre leerle. Tiene una manera muy hermosa y muy bella de entender el abordaje del trabajo antropológico, literario y de otro tipo de investigaciones, ¿no?, en el ámbito de las humanidades, diríamos, o de las ciencias sociales. Entonces, bueno, leo la breve semblanza de Julio para introducirle. Julio es antropólogo social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es cofundador del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha publicado al menos un centenar de artículos en revistas especializadas y de divulgación sobre temas relacionados con la cosmovisión de los pueblos originarios de México. Es autor de los siguientes libros: Mirando al Paraíso, El Paraíso Barroco de Santa María Tonantzintla, Los Volcanes Sagrados, Mitos y Rituales en el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, Así en la tierra como en el cielo, Pedidores de lluvia del volcán, La realidad alterada, Drogas enteógenas y cultura. Este fue en colaboración con Enrique Soto. Un retrato para Trotsky, de los recuerdos de Josefina Albizua. La mirada interior, Plantas sagradas del mundo amerindio. Este creo que es el último, en el que justamente, ¿no?, fue una delicia leer esta profundización que haces en la complejidad, ¿no?, del encuentro María Sabina Wasson, y también algo que me interesa mucho en esta simbología, ¿no?, de los mitos mazatecos en torno a los hongos. Entonces, bueno, Julio tiene también un trabajo muy interesante que a nosotros nos interesaba como proyecto, porque ha trabajado muchos años en las faldas de los volcanes del Popo y el Ista, donde hay también un consumo de hongos que contienen psilocibina muy particular, ¿no?, bastante diferente al del mundo mazateco, dentro de otros códigos, de otras formas de la medicina tradicional, y muy asociado a estos especialistas del mundo tradicional indígena mexicano que median, ¿no?, con las cuestiones del tiempo meteorológico. Esto confiere al uso de estos hongos un uso bastante diferente, ¿no?, al que se da en otras regiones. Y Julio creo que es un muy buen especialista en este sentido, ¿no?, lleva muchos años trabajando con ellos. Entonces, para terminar con tu semblanza, Julio es fundador y secretario de la Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés Cholula y de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, del 2018 al 2020. Y por último, director de la colección Homo Ludens de la Dirección General de Publicaciones de la UAP. Eso es todo por mi parte, Julio, en la introducción. Nuevamente, gracias por tu disposición como siempre y bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti por tus palabras. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en este seminario. Miren, el texto que les voy a leer tiene como propósito hacer una analogía. En buena medida, este texto proviene del libro de La mirada interior, donde he procurado jugar con analogías entre el pensamiento occidental y el pensamiento de los pueblos originarios respecto a diversos temas, en la utilización de plantas sagradas principalmente, y la manera en que cada una de estas culturas, de estas grandes culturas, entiende los efectos que se derivan de la utilización de estas plantas, tanto en el mundo onírico como en las visiones enteogénicas.
Entonces, un poco la intención de este texto es esa, hacer este juego de analogías. Y bueno, sin más paso a leerles el texto. En algún lugar leí que entre los analistas del fenómeno onírico parece haber un acuerdo en el sentido de que el sueño más estudiado del siglo XX, analizado por Freud en 1910, fue el de un niño aristócrata ruso que soñó lo siguiente. Era una noche de invierno y estaba acostado en mi cama. De pronto se abrió la ventana y vi con pavor en el gran nogal que había frente a ella 6 o 7 lobos blancos sentados en las ramas. Sus orejas estaban erguidas como en los perros cuando prestan atención a algo. Muy angustiado por miedo a que me comieran los lobos, grité y me desperté. Un siglo antes, el poeta inglés Thomas Coleridge había hecho una interesante observación que retomaría y profundizaría Carl Jung. Dijo que durante la vigilia las imágenes que percibimos inspiran sentimientos, mientras que durante el sueño son los sentimientos los que inspiran imágenes. Este comentario fue ilustrado por Borges, por Jorge Luis Borges, cuando explicó que si un tigre entrara en este cuarto, sentiríamos miedo. Pero si sentimos miedo en el sueño, entonces engendramos un tigre. Sean lobos, tigres o cualquier otra imagen, lo que me interesa destacar aquí es que para el moderno pensamiento occidental, toda obra onírica es esencialmente subjetiva, y el sueño es el teatro donde el propio soñador es el escenario, el actor, el apuntador, el productor, el autor, el público y el crítico, como bien dice Carl Jung. La parte de la mente que corresponde al yo espectador-actor se aterra porque otra parte de la misma mente percibe y trama un terrible peligro, en este caso que la ventana se abre, que la ventana se abra sola y muestre a los lobos amenazadores. La psicología ha descubierto aquí la clave del origen del sufrimiento psíquico que Freud llamó neurosis. El yo humano sufre por causa de un poder superior a él que sin embargo actúa en su propia mente. Lo primero que quisiera dejar en claro, aunque pertenezca a una experiencia diferente de la realidad material, es que el miedo al lobo del sueño es de la misma categoría del miedo ante un lobo real. Para la psicología moderna, entonces, el hacedor del sueño es la parte inconsciente del yo, entendiendo el yo como el sujeto biográfico. De modo que a la pregunta por el quién del sueño, tanto como creador como producto, la psicología responde, es el yo inconsciente. ¿Hay alguien ahí? Sí, dice la psicología moderna. El inconsciente individual y colectivo, diría Jung. No hay espíritus o dioses en nuestros sueños, aunque para Jung, como veremos más adelante, el arquetipo del sí mismo se confunde misteriosamente con la imagen de Dios como totalidad. Jung plantea, lo voy a citar un poco más adelante extensamente, Jung plantea que con el desarrollo de la conciencia y la gradual desaparición de nuestra herencia mitológica, que va anulando la eficacia de los símbolos tradicionales, vamos perdiendo capacidad interpretativa de los símbolos a medida que la racionalidad de nuestra conciencia gana terreno. De acuerdo con este planteamiento, los doces están liquidados para el moderno hombre occidental. No obstante, subsisten como símbolos del inconsciente. Es decir, se han desvanecido en la luz de nuestra conciencia, pero permanecen ahí, en la amplia sombra de nuestro inconsciente. Es ahí donde Jung los ha reconocido bajo la forma de arquetipos del inconsciente colectivo. Estos arquetipos no se presentan como esencias estáticas, inamovibles y predeterminadas, sino más bien como estructuras simbólicas dinámicas e indeterminadas que rigen desde el imaginario radical, es decir, desde la raíz misma del imaginario, según la expresión de Castoriadis, la configuración de las imágenes concretas. Decía que la psicología moderna ha establecido que cuando soñamos, cualquiera que sea el papel que desempeñemos en nuestro sueño, somos nosotros sus autores. El sueño es nuestro.
Nosotros inventamos su trama. Roger Caillois lo dice relatando una divertida escena onírica del siglo XVII. Escribió esto Caillois. De noche, en su habitación, una doncella cuenta corderos sin poder conciliar el sueño. Ha contado ya más de 200 cuando escucha que llaman suavemente a la ventana. Enseguida se abre y entra un caballero sin decir una palabra. Siempre silencioso, la toma en sus brazos, comienza a cubrirla de besos y a quitarle decididamente el largo camisón que la cubre. Volviendo un poco en sí, la joven se debate y protesta. Entonces el caballero, retrocediendo 3 pasos y saludándola hasta el suelo con su sombrero de plumas, le dice: como gustéis, señorita, el sueño es vuestro. Me gusta mucho esta anécdota porque, en fin, le pone un moño, digamos, a lo que vengo diciendo. Esta manera de entender el sueño, construido por nosotros, nos parece razonable y precisa. Sin embargo, en lo que podríamos llamar las sociedades tradicionales, que organizan su vida personal y colectiva en torno a la noción de lo sagrado, no somos nosotros los hacedores del sueño, o al menos no de todos los sueños. Hay sueños especialmente significativos que revelan al individuo un contenido trascendente. Son sueños mensajes que no han sido hechos por el soñante, es decir, por su libre albedrío e historia personal. Son sueños que le son entregados a la persona dormida por un ser superior o por seres espirituales con la finalidad de anunciarle algo. Ese algo parece construirse a sí mismo espontáneamente, valiéndose del yo de quien sueña y tomando elementos de la vida consciente del soñante, con los que elabora historias que parecen insólitas al despertar, pero que durante el sueño son perfectamente posibles y normales. Esta disparidad entre lo insólito del despertar y lo posible del soñar se resuelve realizando una interpretación del contenido simbólico del sueño con la finalidad de actuar ritualmente en el mundo de la vigilia. A don Epifanio Alonso, un medidor de lluvia del volcán Popocatépetl en el estado de Morelos, le pareció, por ejemplo, asombroso haber entrado en sueños al interior del volcán y descubrir ahí, en una serie de nichos, la presencia de los arcángeles Miguel y Gabriel, así como a Jesucristo en medio de una maravillosa riqueza consistente en plantas de frijol, maíz y calabaza. Al despertar sabía que debía actuar ritualmente, invocando esas imágenes para obtener lluvias abundantes y así lograr una buena cosecha. La mentalidad religiosa que podríamos personificar en la figura de un chamán diría que el sueño es humano, es personal, pero está orientado y cargado de sentido por la divinidad. Su contenido no está hecho por el individuo que sueña, sino por un ser espiritual que intenta y logra comunicarse con él. Nosotros, como antropólogos, hemos construido un dilema al tener un pie en nuestros propios sueños, con la escasa o nula atención que les damos, o la ocasional interpretación con la que intentamos entenderlos, y el otro pie en los sueños de los curanderos y chamanes que entrevistamos. Una situación ambigua desde la que pretendemos entender y explicar un mundo, una cosmovisión y una ritualidad, cuyos valores, saberes y conocimientos empíricos, incluyendo los actos mágicos, en realidad no compartimos. Entonces me parece que la antropología enfrenta una paradoja que consiste en pretender la explicación de un conocimiento sustentado en saberes y prácticas en las que no confía, ni otorga veracidad. Hablo desde luego de la antropología en general, no de los antropólogos en particular. Vamos a dar un vistazo, citándolo extensamente, a la idea de Dios en Jung, que nos da luz sobre el fenómeno del chamanismo. Abogando en favor de las tesis mal comprendidas de Levi acerca de la participación mística por parte de quienes Jung llama con toda razón etnólogos incomprensivos, el psicoanalista suizo rechaza enfáticamente el presupuesto de que algo es verdadero
únicamente cuando se presenta como un hecho físico. Hay una fuerte tendencia en la racionalidad occidental a descalificar como ilusorias o falsas las representaciones oníricas y las visiones chamánicas. Hay algunos antropólogos que llegan incluso a decir que que no es más que un teatro, que es una representación, que el éxtasis no existe, en fin. Voy a citar extensamente la idea de Dios de Jung expuesta en su respuesta a Job. El que algo sea una realidad física, dice, no es el único criterio de verdad. También existen verdades anímicas, las cuales no pueden ni explicarse ni probarse, pero tampoco pueden negarse físicamente. Las afirmaciones religiosas se refieren en cuanto tales a hechos que no son comprobables físicamente. Si lo fuesen, caerían inevitablemente en el dominio de las ciencias naturales, y éstas las negarían por no ser hechos susceptibles de experiencia. El hecho de que las afirmaciones religiosas estén a menudo en contradicción con fenómenos físicamente comprobables prueba la independencia del espíritu respecto de la percepción física y manifiesta que la experiencia anímica posee una cierta autonomía frente a las realidades físicas. El alma, sigue diciendo Jung, es un factor autónomo. Las afirmaciones religiosas son conocimientos anímicos, que en último término tienen como base procesos inconscientes, es decir, trascendentales. Estos procesos son inaccesibles a la percepción física, pero demuestran su presencia mediante las correspondientes confesiones del alma. La conciencia humana transmite estas afirmaciones y las reduce a formas concretas. Estas, por su parte, pueden estar expuestas a múltiples influencias de naturaleza externa e interna. Ello hace que cuando hablamos de contenidos religiosos nos movamos en un mundo de imágenes, las cuales señalan hacia algo que es inefable. Con esta última cita termino. Dios, continúa diciendo Jung, es un hecho evidentemente psíquico y no físico. Es decir, es demostrable solo psíquicamente y no físicamente. A la gente no le ha entrado todavía en la cabeza que la psicología de la religión se divide en dos campos que hay que mantener netamente separados. De una parte está la psicología del hombre religioso y de otro la psicología de la religión, es decir, de los contenidos religiosos. Solo por medio de la psique podemos demostrar que la divinidad obra sobre nosotros, pero no podemos distinguir si estos influjos vienen de Dios o del inconsciente. Es decir, no podemos determinar si la divinidad y el inconsciente son dos magnitudes distintas. Ambos son conceptos límites y significativos de contenidos trascendentales, pero empíricamente se puede confirmar con probabilidad suficiente que en el inconsciente aparece un arquetipo de la totalidad, el cual se manifiesta espontáneamente en sueños, etc., y que existe una tendencia independiente de la voluntad a referir los otros arquetipos a este arquetipo central. Por ello parece probable que el arquetipo de la totalidad ocupe por sí mismo una cierta posición central que lo aproxima a la imagen de Dios. La semejanza es confirmada de manera especial por el hecho de que este arquetipo produce símbolos que han caracterizado y simbolizado ya desde siempre a la divinidad. Este hecho permite cierta restricción en la afirmación anterior acerca de la no diferenciabilidad del concepto de Dios y del inconsciente. La imagen de Dios coincide exactamente, hablando o no, con el inconsciente en cuanto tal. La imagen de Dios coincide exactamente, hablando no con el inconsciente en cuanto tal, sino con un contenido especial de este, con el arquetipo del sí mismo. Pero este arquetipo ya no puede distinguirse empíricamente de la imagen de Dios. Precisemos entonces que el sí mismo como arquetipo de la totalidad se refiere a toda la gama de fenómenos psíquicos del hombre, es decir, expresa la unidad de la personalidad en su conjunto. El sí mismo no es solo el centro, sino también la circunferencia que
que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. Es un concepto trascendental porque presupone la existencia de factores inconscientes sobre bases empíricas y por lo tanto caracteriza una entidad que puede ser descrita solo en parte. Al igual que cualquier arquetipo, la naturaleza esencial del sí mismo es incognoscible, pero sus manifestaciones son el contenido de sueños, mitos y leyendas, o visiones enteogénicas. En ellos aparece como un rey, un profeta, un héroe o un salvador, o bien bajo la forma de símbolos de la totalidad, como un círculo o una cruz, o bien representando la dualidad unificada. Por lo tanto, empíricamente, el sí mismo aparece como un juego de luz y sombra, aunque concebido como una totalidad y unidad en que los opuestos se unen. El sí mismo es, pues, el símbolo de la totalidad psíquica. Es, dice Jung, el receptáculo de la gracia divina. Es el concepto límite que expresa una realidad sin límite, incluyendo el bien y el mal. Inaprensible como es, tiende a devenir consciente a través del yo. Sin el sí mismo, que proporciona la energía, el yo no podría sobrevivir. Pero sin el yo, el sí mismo no podría alcanzar la conciencia. Jung llama al sí mismo imagen de Dios en nosotros. Imagen de Dios en nosotros. Desconozco si es una coincidencia o de esta idea de Jung proviene la propuesta de Gordon Wasson y los demás especialistas en oncología y sus colegas de utilizar el neologismo enteógeno, que significa precisamente Dios o lo sagrado dentro de nosotros, para sustituir al concepto de alucinógeno. Si es una coincidencia, es una afortunada coincidencia porque están hablando desde campos muy distintos de lo mismo. Cuando Jung dice que el arquetipo de la totalidad se manifiesta espontáneamente en el inconsciente, en los sueños, etc., en este etcétera debemos incluir las imágenes generadas por el consumo de enteógenos y la transformación de la conciencia que de sí mismo experimenta el sujeto. Estas sugerentes reflexiones de Carl Jung nos colocan en una perspectiva de análisis desde la que se puede ahondar en la comprensión, por ejemplo, de la consagración de la víctima sacrificial que describe Fray Diego Durán cuando habla del sacrificio de Quetzalcóatl en Cholula. Es decir, de la transición de su persona de un hombre común a una deidad mediante un complejo ritual en el que no solo la colectividad opera simbólicamente sobre el individuo, sino que el empleo de sustancias psicoactivas modifican la percepción que la víctima tiene de sí misma, desvaneciendo, por así decirlo, su individualidad e integrándolo a una totalidad cósmica. Vamos a detenernos un poco en qué es esto de la disolución de la individualidad. El proceso de disolución de la individualidad no solo opera en la disposición subjetiva de la persona condicionada culturalmente, también se lleva a cabo mediante la ejecución de prácticas ascéticas como el aislamiento, el ayuno, la oración, el autosacrificio, el canto, la danza y el empleo de plantas enteógenas. En la tipología de los estados alterados de conciencia que propone Stanley Krippner, menciona los estados de conciencia expandida, que se caracterizan por un abandono de las maneras habituales de percibir el ambiente externo e interno. Entre las vías de acceso a ese estado de conciencia, que explica detalladamente Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, está desde luego el empleo de enteógenos. Krippner explica que por lo general estos estados progresan a lo largo de 4 niveles diferentes: el sensorial, el recolectivo analítico, el simbólico y el integral. A nivel sensorial, dice Krippner, constituyen informes subjetivos acerca de alteraciones del espacio, el tiempo, de la imagen del cuerpo y de las impresiones sensoriales, ¿no? Esto es lo que sentimos cuando fumamos marihuana, sobre todo las primeras veces, ¿no? De pronto el espacio, las distancias se alteran. Muchísimo más sucede con la
con el empleo de peyote, o el consumo de peyote, o de hongos, o de ayahuasca, en fin. Enseguida es el nivel recolectivo analítico. Las nuevas ideas y pensamientos emergen relacionándose con la concepción del mundo de un individuo determinado. A nivel simbólico existe una identificación con los personajes históricos o legendarios, con la recapitulación evolutiva o con los símbolos míticos, que es seguramente lo que experimentaban las víctimas sacrificiales, ya sea de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca, Xochiquetzal, en fin. Y a nivel integral, al que llegan relativamente pocos individuos, existe una experiencia mística o religiosa en la que Dios, o la razón de ser, se confronta consigo mismo, o en la que el individuo tiene la impresión subjetiva de estar disolviéndose en el campo de energía del universo. Por ejemplo, Satori en el budismo zen, Samadhi en el yoga, o la conciencia cósmica en el New Age, entre otras interpretaciones, entre otras denominaciones. A este último estado de conciencia expandida se refirieron hace ya más de 20 años los científicos que publicaron los resultados de sus experimentos con LSD en los anales de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron los neurofisiólogos es que el LSD vuelve al cerebro más completo, pues la droga integra partes del cerebro que por lo regular separan funciones diferentes, como la visión, el movimiento y la audición, creando un cerebro más unificado, dicen los neurofisiólogos. También descubrieron que las personas que tienen alucinaciones inducidas por la droga ven con otras partes del cerebro y no solo con la corteza visual. Nuestros resultados, cito aquí a Robin Harris, nuestros resultados sugieren, explicó Robin Carhart Harris, nuestros resultados sugieren que este efecto subyace en el profundo estado de conciencia alterada que las personas describen durante la experiencia con LSD y que se relaciona con lo que llaman ellos ego-disolución, lo que significa que el sentido normal del ser se rompe y es reemplazado por un sentido de reconexión con ellas mismas, con otro y con el mundo natural. A veces esta experiencia se expresa en forma religiosa o espiritual y parece estar asociada con mejoras en el bienestar después de que los efectos de la droga se han extinguido. Es de suma importancia el descubrimiento científico de estas modificaciones bioquímicas a nivel neuronal porque le revelan a la moderna razón occidental algo que las sociedades tradicionales sabían desde hace miles de años. Algo que sabía, por ejemplo, el chamán que fue encontrado en Tlatilco, perteneciente al preclásico medio, hace unos 2500 años, cuyos restos hoy se encuentran expuestos en el Museo Nacional de Antropología, algo que saben los yogis de la India desde hace unos 4000 años. Las evidencias que han recogido estos científicos en sus experimentos han sido calificadas como alucinaciones, un término que en antropología cancela toda posibilidad de comprender con mayor profundidad y precisión la naturaleza sacramental de los estados visionarios que emergen al consumir ritualmente estas sustancias. Voy a volver a esto un poco después. Quiero referirme un poco al lenguaje simbólico de los sueños. Todos los sueños y todos los mitos, dice Eric Fromm, tienen algo en común, y es que todos ellos se expresan en el mismo idioma, el lenguaje simbólico. Tanto los mitos como los sueños, dice Joseph Campbell, provienen de una misma fuente psicofisiológica, que no es otra que la imaginación humana, movida por las conflictivas exigencias de los órganos corporales, incluido el cerebro, cuya anatomía sigue siendo básicamente la misma desde hace unos 50.000 años. En consecuencia, de la misma manera que la imaginería del sueño es una metáfora de la psicología del soñador, la que se expresa en la mitología lo es de la actitud psicológica del pueblo al que el soñador pertenece. Los mitos son relatos sagrados donde abundan las imágenes. En los sueños estas imágenes se visualizan ocasionalmente y quien las sueña las socializa al despertar
y construir un discurso verbal con ellas. Estos relatos de sueños significativos no solo retroalimentan los mitos, sino que añaden nuevos elementos, destacan ciertos aspectos y omiten otros, haciendo de la relación sueño-mito eficaz que se renueva constantemente y se amolda a las circunstancias individuales y colectivas del soñante, proporcionando así elementos con el que las sociedades tradicionales viven su vida y resuelven sus problemas. Antes de seguir adelante con estas ideas, quisiera aclarar algo que me parece fundamental. La idea de que el mito no es una representación falsa de la realidad. Como se entiende, digamos, digámoslo así, en un marxismo vulgar, como una superestructura ideológica cuya inserción en la ideología significa que hay una representación falsa de lo real, ¿no? Entonces, resaltar la idea de que el mito no es una representación falsa de la realidad, sino más bien la postulación de una verdad bajo principios ontológicos propios sobre lo que es la realidad, que es otra cosa muy diferente. Podemos decir que el sueño es el mito personalizado y el mito es el sueño desindividualizado, es decir, colectivo. Ambos provienen del mismo lugar, quiero decir, de un tipo de comprensión que encuentra en la forma simbólica su mejor expresión. Pero las formas simbólicas arquetípicas y universales no deben ser confundidas con las figuras simbólicas personalmente modificadas. En el sueño personal, las formas son distorsionadas por las dificultades particulares del que sueña, mientras que en el mito, los problemas y las soluciones mostrados son directamente válidos para una colectividad. La escena que vivimos en el sueño es el símbolo de algo que sentimos, dice otra vez Erich Fromm. Es un lenguaje que tiene una lógica distinta del idioma convencional que hablamos a diario, una lógica en la que no son el tiempo y el espacio las categorías dominantes, sino la intensidad y la asociación. Estoy citando un libro desafortunadamente olvidado que se llama El lenguaje de los sueños, de Erich Fromm. De él se han vuelto a reeditar constantemente una cantidad de obras interesantes, pero este libro en particular no se ha vuelto a editar y es un libro muy interesante. Los sueños son un ámbito donde no existen leyes morales ni naturales. Podemos matar o amar a una persona con las que ni remotamente lo haríamos estando despiertos. Podemos volar por los aires, estar en dos sitios a la vez, hablar con los muertos, atravesar una pared o caminar sobre el agua, etc. Todos lo sabemos, ¿no? Todos hemos tenido estos sueños. Esta particularidad de los sueños los convierte en el ámbito ideal para establecer contacto con el mundo de lo sagrado, con el mundo habitado por seres espirituales y deidades que aparecen dispuestas a entablar un contacto con el mundo de los humanos. Jung distingue dos tipos de sueño, el personal y el arquetípico. Es en este último en el que se manifiestan las semejanzas con los mitos. De acuerdo al psicoanalista suizo, el sueño es una pequeña puerta oculta en los recovecos más íntimos y secretos del alma, una apertura a la noche cósmica que ya era psique mucho antes del surgimiento de la conciencia del yo, y que seguirá siendo psique sin importar cuánto se amplíe nuestra conciencia del yo, ya que toda conciencia del yo es aislada, separa y discrimina, solo conoce particularidades y solo ve lo que se relaciona con el yo. Su esencia es limitación, aunque logre alcanzar las más lejanas nebulosas entre las estrellas. Toda conciencia tiende a la separación, pero en los sueños nos revestimos de similitud, de nuestro ser más universal, más verdadero, más eterno, que habita en la oscuridad de la noche primordial. Allí el hombre es todavía la totalidad, y la totalidad vive en él, sin distinguirse del resto de la naturaleza y desprovisto de todo sentido del yo. A ese ámbito y a esa condición existencial es a la que conducen los sueños lúcidos y la experiencia enteogénica.
Quisiera destacar aquí, para concluir esta parte dedicada a los sueños, que las nociones de mundo interior y mundo exterior no son las mismas para el hombre tradicional que para el hombre moderno. Nosotros dividimos el mundo en una interioridad subjetiva y una exterioridad objetiva. No tenemos algo así como una exterioridad subjetiva, construida desde nuestros sueños y estados visionarios, como la tiene el hombre tradicional. Cuando sueña, el hombre religioso sabe que su espíritu abandona su cuerpo y se desplaza en una exterioridad espiritual, en la que tiene experiencias tan reales como las que acontecen en la exterioridad objetiva cuando está despierto. Para él, las cosas no ocurren como si estuvieran ocurriendo realmente. Están ocurriendo realmente en una dimensión existencial que el hombre moderno ignora. El hombre moderno concibe el sueño como parte de su interioridad y su significado como un diálogo metafórico consigo mismo. No hay una entidad externa, algo como el espíritu, que le esté comunicando algo en el sueño. El hombre tradicional, en cambio, concibe el sueño como un ámbito espiritual externo a su persona, que le es entregado, que le es revelado por una entidad sagrada, con el objeto de darle a conocer algo. De ahí derivan las facultades premonitorias y terapéuticas que tiene el sueño, porque provienen de una realidad espiritual primordial que no solo coexiste con la realidad material, sino que la gobierna y la determina. Es recurrente el discurso de los chamanes: no soy yo el que cura, no son míos los poderes, yo no soy más que un canal, ¿no? Y esto le es revelado desde luego en sueños. Si bien la intensidad y la asociación son categorías dominantes en el sueño, como dice Erich Fromm, ello no implica que el tiempo y el espacio no tengan una importancia fundamental, solo que se manifiestan de un modo distinto al que predomina durante la vigilia. Si no fuese así, los seres divinos no tendrían una temporalidad como la tienen, aunque distinta de la cronología humana, ni una espacialidad para existir. La geografía sagrada o el paisaje habitual en el cual los hombres despliegan su actividad ceremonial se nutre justamente de una espacialidad mítica y onírica que se le revela al individuo en las visiones enteogénicas y en los sueños, haciendo posible de esta manera la construcción de una exterioridad subjetiva. Quisiera comentar ahora el tema que dejé pendiente hace rato, el del empleo del concepto alucinación y su pertinencia en la antropología. De un modo a veces ingenuamente involuntario, pero otras veces formulado con toda la intención de descalificar las cosmovisiones de los pueblos indígenas, se postula que las visiones chamánicas y aquellas que aparecen en los sueños y trances enteogénicos o no son sino alucinaciones. Esta afirmación nos remite a mediados del siglo XVII, cuando Thomas Hobbes formuló lo que quizás sea el primer intento de explicación de las imágenes mentales en el mundo moderno. Hobbes escribió lo siguiente: de la ignorancia para distinguir los ensueños y otras fantasías de la visión, de las sensaciones, surgieron en su mayor parte las creencias religiosas de los gentiles en los tiempos pasados, cuando se adoraba a los sátiros, faunos y ninfas, y otras ficciones por el estilo. Tal es también ahora, concluye, el origen del concepto que la gente vulgar tiene de las hadas, los fantasmas y los duendes, así como del poder de los brujos. Según esta apreciación de Hobbes, saber distinguir la imaginación de las sensaciones se considera una cualidad del hombre moderno, correctamente educado. Ignorar esta distinción es señalada como el origen del pensamiento religioso, tanto en el mundo antiguo como en el contemporáneo. Es decir, todo lo que la razón occidental no comprende de otras culturas va a parar al tiradero de una supuesta ignorancia atribuida a esas culturas. Como el curita que les comentaba al principio. Si nos detenemos un poco en la frase de Hobbes, advertiremos que contiene ya el germen de lo que la neurofisiología actual define como alucinación. Es decir,
una percepción que surge en ausencia de cualquier realidad externa. Esto es, ver o escuchar cosas que no están presentes. Esto es una alucinación. Siglos después, William James escribió lo siguiente: una alucinación es una forma de conciencia estrictamente sensitiva, tan buena y cierta como si fuera un objeto real que tuviéramos delante, solo que el objeto no está ahí. Eso es todo, dice William James. Al relatar su experiencia juvenil con Artane, una droga sintética afín a la belladona utilizada en el tratamiento del Parkinson, el neurofisiólogo Oliver Sacks, que murió hace un par de años, pudo conversar con amigos que no estaban presentes. Bueno, me ahorro leerles, es muy divertido, pero me llevaría mucho tiempo. Esta anécdota de Oliver Sacks. Sus amigos le recomendaron que tomara, cuando era estudiante, estas pastillas de Artane, que digo, para tratar el Parkinson, pero le sugirieron que se tomara 20 pastillas, cuando la indicación médica es que se tome una diaria. Entonces, Sacks pudo conversar con amigos que no estaban presentes, sentir el descenso de un helicóptero en el patio de su casa, suponiendo que sus padres venían a visitarlo, y a discutir cuestiones técnicas de filosofía analítica con una araña que tenía en la cocina y que tenía la voz de Bertrand Russell. Esto lo cuenta Oliver Sacks en sus memorias. Oliver Sacks pudo definir más tarde las alucinaciones como las percepciones que surgen en ausencia de ninguna realidad externa, es decir, ver o escuchar cosas que no están presentes. Con toda legitimidad, este neurofisiólogo puede calificar estas experiencias y otras que refiere en su obra como alucinaciones. Sin embargo, este concepto se ha utilizado indebidamente para calificar las visiones que se tienen durante un trance chamánico. Y digo indebidamente porque significa postular desde la razón occidental una idea de la realidad que las sociedades tradicionales simplemente no comparten. Si una alucinación consiste en ver o escuchar cosas que no están presentes, debemos considerar cuidadosamente lo que significa estar presente en una sociedad tradicional, donde la presencia no se limita a la ocupación de un espacio por un cuerpo material, sino que comprende también la sutil presencia imperceptible a los sentidos en estados ordinarios de conciencia de seres espirituales que conforman las imágenes mentales. La capacidad de experimentar imágenes mentales parece ser una habilidad innata del ser humano, dice Richard Knoll, en un artículo que ha pasado desapercibido, creo, a lo mejor estoy equivocado, entre los estudiosos del chamanismo en México. Este autor plantea por primera vez la existencia de un fenómeno cultural al que denomina cultivo de las imágenes mentales. Por cultivo de las imágenes mentales entiendo, dice Knoll, las tradiciones dedicadas a la inducción deliberada y repetida de imágenes relevantes, habitualmente en individuos selectos, como los chamanes, los novicios que van a ser chamanes. Por su valor funcional y adaptativo, el realce de las imágenes mentales ocasiona un incremento del dominio y de la viveza de las imágenes. Hasta ahí la cita. Las imágenes mentales se caracterizan por su espontaneidad, es decir, por la facultad de la mente de producir representaciones a partir de sí misma, y se producen comúnmente durante la vigilia en nuestra vida ordinaria o de noche durante los sueños. ¿Quién me está llamando? A Richard Knoll le interesan particularmente las visiones chamánicas porque son esenciales en la comunicación con lo sagrado, con los espíritus y las deidades, tanto que se les puede considerar como el núcleo experiencial de la tradición mágico-religiosa. Richard Knoll propone que el adiestramiento del chamán en el cultivo de las visiones es un proceso que consta de dos fases. En la primera, el neófito es enseñado a incrementar la vividez de sus imágenes mentales por medio de diversas técnicas psicológicas y fisiológicas, con el propósito de bloquear al máximo los estímulos externos para que las imágenes internas puedan ser más nítidas y explícitas. Se trata entonces de introducir
una inversión cognitiva entre la imagen y el objeto, incrementando la vividez de las imágenes mentales hasta que sean consideradas como experiencia primaria. Una vez logrado este objetivo, el adiestramiento chamánico está dirigido a controlar el contenido de las imágenes mentales, atrayendo y manipulando los fenómenos visionarios. Richard Noll plantea, me parece que con razón, que el objetivo del chamanismo no es alcanzar un estado de éxtasis, sino que este es un medio para lograr realizar las imágenes mentales. Pues a través de esta exaltación de las imágenes se cumple el verdadero fin, que consiste en interpretarlas y actuar ritualmente, incidiendo así en la vida del individuo y su comunidad. Estas imágenes poseen una mayor densidad expresiva porque generalmente contienen mensajes directos de la divinidad al sujeto que la percibe, mensajes de vital importancia para él y su comunidad. Esta divinidad no es una entidad fantástica e irreal, sino que forma parte de la compresencia espiritual, que es el complemento imprescindible del mundo material. Presencia y compresencia constituyen una unidad indisoluble. Por compresencia entiendo, siguiendo a Ortega y Gasset, aquella inconmensurable realidad que no se hace patente a los sentidos en una circunstancia determinada, pero que sin embargo se cuenta con ella para existir. No tengo a la vista en este momento la costa de Oaxaca ni el Palacio de Bellas Artes, pero sé que existen, que están ahí y que puedo llegar a ellos. Forman parte de mi existencia, de la compresencia de mi mundo. La compresencia del mundo físico, bueno, supongo yo que, luego no tengo esos conocimientos en psicología, pero supongo yo que esto es lo que produce el Alzheimer. Es decir, la compresencia de pronto se va disolviendo y la persona solamente puede actuar con lo que tiene frente a sus narices, porque olvida, a una persona entra a una pieza y se olvida de dónde vino. De manera que la compresencia es fundamental. Es la que nos ubica, la que nos da eje, orientación, rumbo en el mundo. La compresencia del mundo físico proporciona ubicación y rumbo. Sin ella estaríamos perdidos, extraviados en el mundo. Pero en las sociedades tradicionales la compresencia no solo se constituye con los componentes del mundo material, también está conformada por una dimensión espiritual que contiene toda una geografía sagrada y a los seres que la habitan, que se revela tanto en los estados de trance estático inducidos por disciplinas ascéticas, embriaguez, enteogénica o sueños lúcidos. Esta compresencia espiritual es tan importante como la física porque proporciona una razón de ser y un sentido a la existencia en el mundo físico. La compresencia no es lo mismo que la copresencia. La copresencia supone una coexistencia, es decir, la existencia simultánea de un mundo otro, un mundo espiritual paralelo al mundo material, Pero la compresencia, más que una coexistencia, postula una coadunación, del verbo coadunar, que implica una compenetración, una fusión de elementos físicos y espirituales. Hay un mundo otro, sí, hay un mundo otro, pero está en este. No es paralelo a este. El mundo otro espiritual no es una dimensión externa trascendente que actúa desde fuera en el mundo físico. Es más bien un aspecto interno, inmanente al mundo físico. Una fuerza imperceptible en estados ordinarios de conciencia, pero susceptible de ser activada mediante la palabra mágica, la invocación y el ritual para que actúe en el mundo material con el que está compenetrado, formando una unidad. En los estados alternos de conciencia, este mundo otro se revela plenamente a los sentidos humanos. Con ello se constata su existencia y se constituye la compresencia espiritual indispensable para vivir y morir. Por ello es inadmisible el concepto de alucinación.
El verbo alucinar, dice Gordon Wasson y Albert Hoffman, impone de inmediato un juicio de valor sobre las percepciones alteradas. Yo más bien usaría percepciones alternas, pero bueno, en fin, pues significa ofuscar, seducir o engañar, haciendo que se tome una cosa por otra. Alucinar viene del latín alucinari, que significa divagar mentalmente o hablar sin sentido, y en esa lengua, en latín, es sinónimo de verbos que significan estar loco o delirar. Alucinar remite a equivocación, engaño, desvío de la razón, que a su vez deriva de un término griego que significa no ser dueño de sí. Una alucinación es una percepción sin objeto que la convalide, dice la ciencia moderna, e incluye en esta categoría las visiones chamánicas. Pero en la realidad chamánica que emplea sustancias psicoactivas, la percepción se convalida a sí misma. No requiere estar sustentada en algo objetivo, puesto que la visión misma que se revela es una realidad primordial e irreductible de carácter sagrado. Entonces, a la pregunta, ¿hay alguien ahí? Sí, hay alguien allí, que ya no es el inconsciente individual y colectivo que dice la psicología moderna, sino un espíritu, una entidad espiritual que coloca a la persona en una realidad primordial de donde emana el mundo físico, que gobierna en última instancia al mundo físico. Ya me lo termino. Quisiera ahora referirme por último a la noción de lo sagrado. El mundo moderno, que ha desacralizado la naturaleza, ha polarizado el mundo espiritual y el físico como si pertenecieran a especies diferentes. Esta creencia, asumida irreflexivamente, separa la mente de la materia, el alma del cuerpo, el sentimiento del pensamiento, el intelecto de la intuición y la razón del instinto. Pero sucede que la noción de lo sagrado desvanece las fronteras entre mundo interior y mundo exterior a la que nosotros nos hemos acostumbrado en las culturas occidentales modernas. Las imágenes que se tienen al consumir plantas visionarias son consideradas entonces como alucinaciones, decía, porque se considera que carecen de un emisor externo y que son producto de la mera subjetividad del individuo. Sin embargo, un chamán piensa que mediante la ingestión ritual de estas plantas, que es en realidad un acto de comunión, no voy a tener tiempo para referirme a esto, pero se comulga con la deidad cuando un chamán come hongos, en la Sierra Mazateca o aquí en el volcán, o un chamán genuino, ¿no? Hablo de los, porque hay chamanes y chafanes, hay que distinguir entre estas dos categorías. Sin embargo, un chamán piensa que mediante la ingestión ritual de estas plantas se abre la oportunidad de ver no hacia su propio interior, sino hacia la conformación esencial del mundo, donde espíritu y materia son uno mismo. Cuando a María Sabina se le revela el espíritu del cerro, el Chikong Nindo, sabía que estaba mirando y hablando con el cerro que está al lado de su casa y que podía trabajar ritualmente con él, porque esencialmente ella y él y los enfermos y consultantes que trataba son parte de una unidad cósmica que el consumo de hongos sagrados hace evidente. Es fundamental entonces establecer la noción de lo sagrado y no renunciar a ella por confusión o pedantería racionalista. Lo sagrado surge de la capacidad de asombro de los humanos. El hecho mismo de que el mundo sea y que el hombre lo experimente intensamente es la fuente de lo sagrado. Lo sagrado es un estado anímico que aparece cuando el hombre siente y sabe, se siente y sabe plenamente integrado a lo existente. Es una experiencia que está al alcance de cualquiera que tenga la disposición de renunciar a las limitaciones del ego y esté abierta a una realidad que le rebasa infinitamente, permitiendo que esa realidad inconmensurable se sirva de su conciencia para pensarse a sí misma. Cuando se da esa conexión, en momentos que no puedo llamar sino luminosos, se experimenta eso que llamamos lo sagrado. Uno de los medios para alcanzar ese estado es el empleo, ritual o no, de enteógenos. Si dejamos de condicionar la existencia de lo sagrado para que sea una realidad objetiva, independiente de nuestra conciencia, y lo concebimos como una profunda consideración de ser en el mundo, se comprenderá de mejor manera que las visiones que aparecen durante el trance extático
son metáforas visuales, imágenes mentales que dan cuenta del vínculo del hombre con el cosmos que habita y que es habitado por él. En mayo de 1953, Aldous Huxley se prestó como conejillo de indias para experimentar con mescalina bajo la vigilancia de un psiquiatra. Lo que el escritor inglés relató después fue que tuvo una intensa experiencia de carácter estético. Él decía que no tenía imaginación, que no había visto cosas inexistentes, sino más bien que había gozado con lo que estaba frente a sus ojos. Tuvo una intensa experiencia de carácter estético, en la que un ramo de flores colocadas sobre el escritorio provocaron en él un asombro tal que le hicieron decir que estaba contemplando lo que Adán había visto la mañana de su creación, ni más ni menos. El milagro momento por momento de la existencia desnuda. Pero lo que Huxley también destaca en su relato, y me interesa subrayar aquí, es lo que denominó la visión sacramental de la realidad. Cuando, contemplando las patas de una silla, se identificó plenamente con ellas, con las patas de una silla. Lo dice de esta manera: todo brillaba con la luz interior y era infinito en su significado. Las patas de la silla, por ejemplo, qué maravillosamente tubulares eran. Pasé varios minutos, no en mera contemplación de estas patas de bambú, sino realmente siendo ellas, o mejor dicho, siendo yo mismo en ellas. O todavía con más precisión, pues yo no intervenía en el asunto, el yo no intervenía en el asunto, como tampoco en cierto modo ellas, es decir, no había una división objeto-sujeto. Siendo mi no mismo en la no misma que era la silla. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Porque es interesante esto. Dice, todo brillaba con la luz interior y era infinito en su significado. Las patas de la silla, por ejemplo, qué maravillosamente tubulares eran. Pasé varios minutos, no en mera contemplación de estas patas de bambú, sino realmente siendo ellas, o mejor dicho, siendo yo mismo en ellas, o todavía con más precisión, pues yo no intervenía en el asunto, como tampoco en cierto modo ellas, siendo mi no mismo en la no misma que era la silla. Con esta última frase, que está en los límites del sentido y el sinsentido, de lo expresable y lo inexpresable, Huxley intentó comunicar lo esencial de su experiencia, una experiencia que lo colocó en los linderos de lo expresable con el lenguaje hablado que Wittgenstein refirió como una experiencia mística. O sea, en menor medida todos hemos experimentado esto, ¿no? Cuando tenemos un sueño lúcido, que es perfectamente claro, lo tenemos muy claro, pero no lo podemos platicar, ni con la persona más cercana íntimamente a nosotros, ni a nosotros mismos. En cuanto lo empezamos a decir, lo empezamos a traicionar. Ese paso de la imagen a la palabra implica una distorsión, una traición. Yo creo que Aldous Huxley estaba justamente en esta situación, tratando de explicar cómo es que él y la silla eran uno, ¿no? Creo que Wittgenstein da un paso más, y con esto termino. Uno de los biógrafos de Ludwig Wittgenstein relata una experiencia decisiva que el filósofo austriaco tuvo en su juventud. Tendría unos 21 años cuando asistió a una obra de teatro en la que el personaje central, llamado Juan el Picapedrero, era un hombre marginal considerado por los terratenientes de su provincia como un hereje. En cierta ocasión, Juan explicaba a los jóvenes de su aldea cómo había logrado la paz interior en la que vivía. Les confesó que tiempo atrás, después de una grave enfermedad que tuvo que enfrentar completamente solo, tuvo una inspiración en la que una voz interior le habló y le dijo: tú formas parte del todo, y el todo forma parte de ti. No puede ocurrirte nada. Estas palabras tocaron profundamente al joven Wittgenstein, al grado de que llegó a considerarlas como una experiencia mística fundamental, de modo que la raíz más profunda de su religiosidad, dice Wilhelm Baum, que es su biógrafo, no fue
una evidencia intelectual, sino una experiencia de carácter místico. De ahí se deriva parte de su filosofía. Algunos años después, en su conferencia sobre la ética, diría que esa experiencia lo llevó a chocar con los límites del lenguaje, de igual modo que ha llevado a chocar con ellos, según creo, a todos aquellos seres humanos que alguna vez han intentado hablar o escribir sobre religión. En el Tractatus, que es una de las obras centrales de Wittgenstein, hay una frase fundamental que atraviesa su obra. No es lo místico como sea el mundo, sino que sea el mundo. No es lo místico de qué manera el mundo es, sino que el mundo es, que sea el mundo. Eso es lo místico. Es decir, la experiencia mística no consiste en indagar cómo está conformado el mundo, sino en vivenciar que el mundo es, vivenciarlo a fondo. Es la experiencia de ver el mundo como un milagro, los mismos términos en los que se expresaba Aldous Huxley en su experiencia con Mescalina. Óscar del Barco, mi querido maestro Óscar del Barco, nos recuerda que maravillarse ante la experiencia del mundo ha sido un tema recurrente en la historia de la filosofía. Y en esa perspectiva, dice, se inscribe lo dicho por Wittgenstein. ¿Cómo expresar esa experiencia fundamental? ¿Cómo decirla a uno mismo y a los demás? Esa es la gran tarea filosófica que Wittgenstein se planteó, delimitar lo pensable y con ello lo impensable, delimitar lo impensable dentro de lo pensable, ser capaces de pensar lo que no se puede pensar, porque eso que no se puede pensar ni decir, sin embargo, es. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico, dice Wittgenstein en el Tractatus. En una carta dirigida a Bertrand Russell, el 19 de septiembre de 1919, Wittgenstein le comenta que el punto esencial de su filosofía está en la teoría de lo que puede ser expresado a través del lenguaje y lo que no puede ser expresado a través de proposiciones, sino solamente mostrado. 5 años antes había notado en lo que hoy se conoce como diario filosófico lo siguiente: lo que puede ser mostrado no puede ser dicho. Se trata de la diferencia, dice otra vez Óscar del Barco. Se trata de la diferencia entre lo decible y lo no decible, o entre lo decible y lo mostrable, alrededor de la cual se articula el Tractatus. Lo que Wittgenstein o cualquiera que haya tenido una experiencia mística no puede decir es eso que lo ha maravillado. De eso no se puede hablar, y de lo que no se puede hablar hay que callar. Así concluye Wittgenstein su obra, el Tractatus. Esta perspectiva filosófica contiene un profundo cuestionamiento al trabajo etnográfico, que recoge de los labios de los chamanes el testimonio verbalizado de sus experiencias místicas, ya sean oníricas, enteogénicas o de trances extáticos alcanzados por otros medios. El antropólogo incita en sus entrevistas al chamán a articular un discurso que lo orilla, que lo obliga a intentar expresar lo inexpresable. En sus notas de campo quedan registradas metáforas, palabras que evocan imágenes provenientes de sueños o estados de éxtasis, que son considerados como datos etnográficos, a partir de los cuales construye un discurso que pretende explicar el pensamiento mítico, mágico, religioso de esa cultura. Su material de trabajo consiste en lo que se puede decir y observar durante y después de un trance extático, pero la experiencia misma queda inevitablemente fuera de su alcance. De este cuestionamiento no se debe deducir, desde luego, la invalidación del trabajo etnográfico, sino el reconocimiento de sus limitaciones. La tarea de trazar los límites entre lo expresable y lo inefable en el discurso antropológico me parece que está aún por realizarse. Lo que se ha hecho hasta ahora es descalificar eso que está ahí, operando silenciosamente en la cultura chamánica, por considerarlo inconsistente
como dato etnográfico. Por eso algunos antropólogos se pueden dar el lujo de decir, esto no es más que una representación teatral, allí no hay éxtasis, ¿no? No saben lo que están diciendo, no saben lo que están diciendo. Eso que es la dimensión de lo sagrado, perdón, vuelvo al principio. Lo que se ha hecho hasta ahora es descalificar eso que está ahí, operando silenciosamente en la cultura chamánica, por considerarlo inconsistente como dato etnográfico. Eso que es la dimensión de lo sagrado. Un primer paso en la comprensión de este estado inefable, de esa experiencia inexpresable, es el empleo consciente de sus implicaciones del término enteógeno. El límite entre lo que se puede decir y lo que se muestra lo experimenta también quien intenta relatar un sueño cualquiera, ya no digamos un sueño lúcido o una revelación. El desfase, la falta de concordancia entre la palabra y el sentimiento son enormes porque son de naturaleza distinta. Óscar del Barco lo ejemplifica bien al hablar de la música. Se le puede decir a alguien que el quinteto en do mayor de Schubert es de una fantástica belleza, pero con decirlo no basta para que se experimente esa belleza. Decir es decir que es bello, mostrar es hacer oír el quinteto. Del mismo modo, un chamán puede decir que experimentó un estado de éxtasis en sueños o durante una sesión enteogénica, pero no se puede transmitir dicho estado de éxtasis en tanto experiencia vivida. Lo que se puede es vivir esa experiencia no solo para tomar nota de lo que habla el chamán, sino para comprender el sentido de lo que calla. También en el mundo onírico, solo quien ha sentido sus sueños y comprobado su inefabilidad está preparado para comprender de mejor manera el sueño de otro. Híjole, espero no haberlos cansado con todo esto, pero esto es lo que quería comentar con ustedes para platicar un poco sobre estas cosas. Muchas gracias, Julio. Nada cansado, al menos por mi parte, ¿eh? Una maravilla escucharte. Y